Está el diputado Juan Santana. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Gusto saludarte. Un abrazo. Igualmente, diputado. En la presentación de la entrevista y de la noticia que tiene que ver con este requerimiento, decíamos que la justificación que había por parte del Partido Socialista y este requerimiento era la posibilidad de un quiebre institucional. ¿Hay alguna otra justificación que ustedes manifiesten para poner este requerimiento? Lo que pasa, Cristian, es que cuando los diputados y senadores asumimos como tal, asumimos como congresistas cada 4 u 8 años, asumimos un compromiso que es central y que dice relación con que juramos respetar las leyes y la Constitución. Y el diputado Kaiser, al emitir los dichos que hacía mención la nota recién conocida en el mismo programa, él hace una alusión directa a la posibilidad de un nuevo golpe de Estado. A él le preguntan si él respaldaría nuevamente un golpe de Estado y él asevera que, de ser así las circunstancias, lo haría de la misma forma. Y en el artículo 60 de nuestra Constitución, en el inciso quinto, se es claro en que cualquier comentario, cualquier mensaje escrito o verbalizado que incite a la alteración del orden público o propicie la alteración de cambios políticos o constitucionales a través de medios distintos a los que contempla nuestra actual Constitución, es una causal de destitución al cargo de parlamentario. Y por lo tanto resulta bastante contradictorio que una persona que se comprometió a respetar las leyes y la Constitución, cuando asumió como diputado, en el caso del diputado Johannes Kaiser, incurra en una vulneración tan grave como lo es una norma constitucional que efectivamente lo que busca es garantizar de que ninguna autoridad del Poder Legislativo intente torpedear, intente vulnerar el Estado de Derecho a través de las reglas que nosotros mismos establecimos en el Congreso Nacional. Y por lo tanto esto no se trata de una cuestión electoral como lo escuchaba ahí por parte del candidato Parisi, que parece desconocer completamente la Constitución. Diputado, esto se trata finalmente de una causal de destitución del cargo de parlamentario. Sí, diputado, claro, se le pregunta en un contexto similar al de 1973 si lo apoyaría con las mismas consecuencias. En ese contexto, pensando en un poquito esta incitación, porque es cuestionable o al menos discutible el hecho que uno crea que si dentro de ese contexto, como fue la pregunta, él lo apoyara, esto es o no incitación. Eso es una discusión. Pero ¿qué diferencia hay, por ejemplo, de estas palabras con otras que hubo, por ejemplo, en la época del estallido social, donde se sostenía que había que derrocar o había que sacar más bien al presidente Sebastián Piñera? ¿Cuál es la diferencia? Es que hay una diferencia muy grande, Cristian, porque incluso yo, por ejemplo, aprobé en ese periodo la acusación constitucional que se hizo contra el presidente Piñera. Pero una acusación constitucional es una herramienta constitucional que tenemos los parlamentarios, entre otras cosas, para poder destituir a ministros de Estado, otras autoridades e incluso el presidente de la República, en caso de que exista mérito para hacerlo, en caso de que haya una vulneración a las leyes y a la Constitución por parte de estas autoridades u otras normativas vulneradas que contempla la propia Constitución. Es distinto, Cristian, hacer uso de una herramienta constitucional a hacer un llamado explícito a vulnerar la Constitución. Y ese es el problema en el que incurre el diputado Kaiser. Incluso yo le quiero contar algo más. El día de ayer, en la sala de la Cámara de Diputados, yo solicité la palabra para pedirle al presidente de la corporación que se pudiese querellar contra el diputado Kaiser, porque incluso en una ley, la Ley de Seguridad Interior del Estado, en una de sus normas, que ni más ni menos fue utilizada para tomar detenido al comunero Héctor Yaitul, que fue condenado por 15 años, se utilizó la misma normativa que apunta en la misma dirección. Es decir, hacer una incitación a la alteración del orden público a través de miradas, doctrinas finalmente que terminan distorsionando el Estado de Derecho en nuestro país. Y naturalmente, si es que ese mismo criterio se aplica en algunos casos, se aplica en algunas situaciones, no entenderíamos nosotros por qué no se pudiesen aplicar en otras. Y por lo tanto también le pedimos al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado José Miguel Castro, que como representante de nuestra corporación responda a la solicitud que nosotros hemos hecho, que Diputado, vuelvo a insistir, tanto en la herramienta del Tribunal Constitucional que realizamos el día de hoy, como en la cita que se hace de la Ley de Seguridad Interior del Estado, son vulneraciones graves a leyes y a la Constitución, actual que tiene nuestro país. Desde la perspectiva de ustedes, diputado, ¿dónde está la incitación a la violencia? ¿Dónde está el llamado a poder producir
probablemente una acción de ese tipo, de un golpe de Estado, porque, le insisto, y esto es sin ánimo, solamente contextualizando lo que pasó ahí, aquí yo no defiendo a nadie, solo pregunto. Hay un contexto en que se le pregunta, bajo las mismas circunstancias que hubo en 1973, si se apoyaría el golpe de Estado, y afirmativamente lo sostuvo. Ahora, ¿dónde está la incitación si hoy día las circunstancias que vive nuestro país son muy distintas? Es que el quiebre institucional, Cristian, no es válido ni hace 52 años, ni tampoco es válido hoy. Totalmente de acuerdo con eso. Hubo un documento, Cristian, que suscribió también el expresidente Sebastián Piñera. Sí, claro. De un debate que uno esperaría que a más de 50 años de un quiebre institucional en nuestro país, que uno asume que es parte de una sociedad civilizada, de un país que está a puertas de ser un país desarrollado o que aspira a aquello. Diputado, yo estoy de acuerdo. Este tipo de debate, si me permite responder, Cristian, este tipo de debate estaría resuelto. Este debate no es un debate, Cristian, de izquierdas o de derechas. Es un debate de mínimos civilizatorios. Y un mínimo civilizatorio es entender que cualquier cambio a una administración, supongamos que yo estoy en contra del actual presidente de la República, la Constitución me entrega como parlamentario caminos y vías institucionales para poder incluso destituir al presidente de la República. Pero el mínimo civilizatorio acá, y respondiendo a su pregunta de por qué hay una incitación al odio, es hacer un llamado o ratificar el respaldo a un quiebre institucional. Y eso naturalmente es ajeno a todo Estado de Derecho. Es que ahí es donde me queda, en una sociedad de forma civilizada, si es que se advierten por parte de parlamentarios amenazas de eventuales golpes de Estado o se ratifican acciones que fueron condenadas por todo el país que se produjeron hace más de 50 años. Sí, por supuesto. Si yo estoy de acuerdo con eso con usted, diputado. Si lo que pasa es que no me queda claro dónde está el llamado al quiebre institucional, que es muy distinto a responder que sí, bajo un contexto, se apoye. Un distinto es a llamar. Sí, pero es que esa justificación la tienen muchísimas personas y muchos diputados que efectivamente apoyaron el golpe militar. No es solamente... yo conozco a la mayoría de diputados y senadores que conozco de oposición, que fueron incluso parte de la junta militar del gobierno de Pinochet. Muchos de ellos han asumido que en ese periodo existieron graves vulneraciones a los derechos humanos. Sin embargo, no he escuchado hasta la fecha un diputado o un parlamentario que haga una apología del golpe de Estado. Y el quiebre institucional, yo le quiero reiterar, cuando uno habla de incitación a la alteración del orden público, un golpe de Estado, un quiebre institucional, un camino alternativo a lo que establece nuestra Constitución, la de hoy o la de hace 50 años atrás, no es válido ni hoy ni hace 50 años atrás. Y el hacer una apología de un quiebre institucional que fue tan doloroso para nuestro país, que aún no termina por cicatrizar las heridas que quedaron de ese momento, es evidentemente, a juicio de los socialistas, una incitación a la alteración del orden constitucional actual. Muy bien, diputado Santana, muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Cristian, por la entrevista. Un gran saludo. Buenas tardes. Y seguimos avanzando con más información. La ministra de Defensa, Adriana del Piano, confirmó que la Corte de Apelaciones de Iquique determinó que el caso de narcotráfico en la Fuerza Aérea de Chile será